Y quiero por un momento contarle que cuando yo inicié, tomé la decisión de seguir a Jesús, tenía aproximadamente 18 años de edad. Y cuando tomo esta decisión de empezar un camino, el camino de la vida de fe, empecé a comprender que cuando tú inicias en la fe, Dios tiene ciertos procesos, ciertos pasos con uno. Y lo primero que hace Dios es enamorarnos profundamente de Él. Así que ese primer tiempo en el que uno camina de la mano con Dios, todo es lindo, todo es maravilloso, la iglesia es hermosa, uno todo el tiempo está orando, uno está comiendo Biblia porque le place, uno anda, amén, aleluya, gloria a Dios, no le da pena ni decirlo, y uno anda feliz. Y en esa época andaba yo así, enamorada de Dios, tenía sueños, revelaciones, cuando oraban me daban palabra y yo decía, no, esto es un lujo. Estaba contenta iniciando mi vida de fe. Pero sabía que luego empezaba aquello que llamábamos pruebas, porque todo el mundo a mi alrededor decía, espere que le lleguen las pruebas, espere. Y entonces uno empieza como a tener miedo, uno dice, ay, ¿en serio? Y cuando empieza a escuchar uno los testimonios de personas que han caminado en la vida de fe y que les pasa una cosa y les pasa la otra y que les acontece, uno dice, uy, no. O sea, qué susto, o sea, no, conmigo no, yo me porto juicioso, pero no me metas en pruebas. Recuerdo tanto que ya después de muchos años, cuando estábamos con Dani subiendo por las escaleras del apartamento de Jackie, íbamos todos a visitarla, Elber estaba detrás de nosotros y nosotros íbamos contando lo que nos estaba pasando y una cosa y la otra. Y Elber estaba muy chiquitico en la iglesia y él dice, oiga, a ustedes sí les pasa todo eso y a mí como que Dios no me quiere porque a mí no me pasa nada, yo la llevo re bien. Nosotros con Dani nos sonreímos y ay, ánimo. Y el domingo pasado que usted escuchó todo lo que Dios ha empezado a hacer con Elber, ahí sí nos quitamos el sombrero y le decimos, bienvenido. Bienvenido a la universidad de Dios. Bienvenido a la carrera. Y es allí cuando a uno le dicen, no ore por paciencia. Si usted ora por paciencia, lo que va a hacer Dios es que le va a poner pruebas. Y entonces usted se acuerda y usted lo menos que pide es paciencia. Pero eso déjeme decirle que no sirve de nada. Porque sí o sí, la palabra dice que la prueba produce paciencia. Sí o sí, la prueba va a venir. Así que no se preocupe en orar por ella o no orar por ella. En ese tiempo en el que pensaba cómo era la vida de fe, soñaba con crear un videojuego. Y yo decía, sería... Perdón, a mí se me olvida. Otra vez. En ese tiempo soñaba con crear un videojuego. Y yo decía, chévere tener un videojuego cristiano. Y me lo imaginaba con un personaje, un muñequito, que saliera con una mochila. Apenas inicia la vida de fe. Y entonces, en la mochila, él iba a cargar las herramientas que necesitaba para toda la travesía aquí en la tierra. Porque Dios te iba a poner pruebas, van a haber dificultades y vas a tener que sacar las herramientas de la mochila, vas a tener que aprender a usarlas y vas a tener que continuar, porque el propósito es llegar a la meta, ¿cierto? Y durante ese proceso, ¿qué tienes que cuidar? Tu vida espiritual. Y de pronto no es como en Mario Bros, que golpeando una tortuga te den más vidas, tienes que cuidar la que tienes para poder llegar a la meta. No sé la seña de... Mario, la M acá y Mario. ¿Y por qué le estoy contando esto? Porque encuentro en la parte final de la carta del apóstol Pedro unas palabras hacia los cristianos que están sufriendo en la iglesia de Asia Menor. Y desde allí
Pedro les da las más grandes palabras, de lo que es un pastoreo por excelencia. Y aconseja a estos cristianos: sed sobrios, tranquilos en este peregrinaje de la tierra para enfrentar estos desafíos, porque la idea es llegar a la meta. Así que quiero que usted me permita el poder leer nuevamente la primera carta de Pedro, pero solamente nos vamos a detener del capítulo 5, vamos a detenernos en el versículo 1 al versículo 3, porque esta parte final de la carta, Pedro hace un ruego. Y lo hace a aquellos que están sirviendo, lo hace a aquellos que son líderes dentro de la iglesia y lo hace a aquellos que son pastores de la iglesia. Dice entonces el versículo 1 al versículo 3: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y entonces Pedro empieza a ponerse en una posición de identificación con algunos personajes de la iglesia que son llamados ancianos. Quizás por nuestro idioma nosotros imaginamos ya una persona madura, ya una persona que ya tiene años. Y sí, posiblemente muchos de los ancianos de aquella iglesia eran personas con experiencia, eran personas que cumplían cierto rango de edad, pero también habían personas jóvenes llamadas ancianos. ¿Por qué? Porque tenían un buen juicio para poder conducir la iglesia, para poder llevar la iglesia. Y Pedro se pone en ese papel para hacerle un ruego a esos que están sirviendo. Yo pienso en Abba Padre y pienso en todo el grupo de la comunidad sorda que se está levantando a pastorear. En el WhatsApp veía cómo ellos escribían el viernes: uy, qué bonito, uy, estuvo el grupo muy chévere, y se gozaban y escribían entre ellos y aplaudían a Sol por la clase. Yo me la perdí, no sé cómo estuvo la clase, pero me di cuenta que la clase estuvo buena. ¿Qué está haciendo este grupo? Está pastoreando una grey, está pastoreando un rebaño. Y Pedro expone su ruego diciéndole: cuiden de ellos, apacienten estas ovejas. También pienso no solo en nosotros, aquellos que somos parte del equipo pastoral, en la responsabilidad que tenemos con ustedes como ovejas de Dios, en cuidarlos, en apacentarlos, el poder dar buenos pastos durante las predicaciones, el poder estar cercano en los discipulados para saber qué es lo que está pasando y de una o de otra manera poder ayudarles y ir juntos caminando en la vida de fe. Pienso también en usted, porque usted también tiene una grey que le fue delegada. Usted también tiene unas ovejas a su cuidado. Y esas ovejas suyas son su familia. Esa es su grey. Su esposa hace parte de esas ovejas. Su esposo hace parte de ese cuidado del cual Dios también nos va a exigir y nos va a demandar que hicimos. Y Pedro da unas estrategias y una recomendación para cuidar estas ovejas. Y lo primero que dice: esto debe hacerse porque nace. Esto debe hacerse voluntariamente. Esto no debe hacerse porque se impone. Y esto me pone a pensar en dos cosas que yo he visto a lo largo en la iglesia.
Hay gente que sirve en la iglesia por un oficio, porque alguien le delegó ese servicio. Y sirve, bueno, porque me pusieron a hacer esto, yo lo hago. No tiene el mismo efecto cuando Dios mismo te ha llamado a servir en algo de la iglesia y llegas a hacerlo porque amas hacerlo, porque voluntariamente te nace hacerlo. A mí me impactó el día que Liliana me dijo, Pao, yo quiero ser maestra de niños. Uno que es profesor, que trabaja como docente, uno lo que menos quiere un domingo es ver un niño. Y yo detesto cuando nos invitan a los cumpleaños infantiles. Mire, a mí me llega una fiesta de piñata y yo quiero salir huyendo. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en la fiesta de piñata me ven como el payaso, el recreacionista, porque como ella es la profe, y entonces eso no me lo van a pagar. Uno ese tiempo quiere huir de los niños, porque toda la semana tú estás lidiando con los problemas de los chicos, tú estás lidiando con el ruido de los niños, tú estás lidiando con la energía de los niños y lo que quieres un domingo es descansar. Así que cuando Liliana me dice, yo quiero ser maestra de niños, digo, esto es vocación, esto es amor y esto es llamado. O masoquismo. Y resulta que durante la semana han venido pruebas y ella me cuenta que durante un momento decidió coger el teléfono y llamarme para decirme, no, Pao, tengo tantas cosas que mejor no soy maestra de niños. Pero en el momento que lo iba a hacer, recibió una enseñanza en su devocional y el Señor le dice que le es necesario estar ahí, cuidando una grey, porque ahí hay una necesidad. Y Dios empieza a mostrarle la necesidad que tienen los niños de nuestra iglesia. Eso es un llamado de Dios. Ahí es cuando tú identificas, no, realmente yo hago esto porque amo hacerlo. Porque sé que aquí Dios me usa para bendecir a otro. Y te lo hablo también desde un lugar un poco más simple, más sencillo. Janet del domingo estaba enferma. Alguien podía decir, yo me quedo en mi casa, o sea, yo estoy enfermo, de verdad, tengo que cuidarme. Pero está aquí prestando un servicio, ¿por qué? No por quedar bien con una persona, porque yo tengo un llamado con Dios de dar mi vida en cuidado con el otro. Ahora, Pedro también dice, no por pago, porque hay mercaderes de la fe, y usted y yo lo hemos visto. Aquellos que dan la palabra, aquellos que oran por ti, aquellos que llevan procesos con tu vida a cambio de dinero. Eso no tiene recompensa ni ganancia alguna. ¿Qué mejor aquel que apacienta la grey sin esperar nada a cambio? Con el dolor del alma y con vergüenza como cristianos hemos caído en este error. Hay lugares en los que se cobra un curso para bautizarse. Yo no vi a Felipe cobrarle a un eunuco para bautizarse. Yo vi a alguien que de gracia recibió, de gracia impartió. Como iglesia cristiana, con una comunidad sorda que hace parte de nosotros y que es responsabilidad nuestra cuidar de ellos. Como iglesia, no estamos para cobrarte un discipulado, no estamos para cobrarte un bautizo. No estamos para cobrarte una formación en la Biblia, porque lo de que de gracia hemos recibido, permítenos con humildad y sencillez, de gracia darlo. Porque ¿sabes qué? Cuando nos sentemos en aquella mesa donde el Padre nos espera a compartir juntos, no habrá mayor gozo que el poder mirarte a la cara y saber que estás ahí, porque voluntariamente pagamos un precio. Y que tanto tú como yo recibiremos una recompensa porque entendimos que era un pastoreo. Dice Pedro, no con señorío y autocontrol sobre los demás.
No, el pastoreo no se ejerce imponiendo. Aquí a nadie hemos obligado a tomar un discipulado. Si lo quieres tomar, bien. Si quieres crecer en él, bien. Pero jamás estaremos para obligarte porque no tiene el mismo efecto. Jamás estaremos para obligarte a servir. Te impulsamos, te motivamos, porque sabemos que es bueno para tu espíritu. Pero no estarás obligado. El día que tú decidas hasta aquí, es tu decisión. Pero ten presente que hay gozo y hay victoria para quienes lo hacen. Este pastoreo se da siendo ejemplo. Y entonces en esta iglesia, así sean llamados pastores, servimos la mesa, limpiamos las sillas, lavamos el baño, cogemos el trapero y aún limpiamos los desperdicios de abajo. Otro diría, ¿para qué le limpian abajo? Si ellos siempre dejan todo cochino. Tuitico vomitado, porque así es. No, cada domingo venimos y con amor lavamos el frente. Porque no podemos esperar cambios de una sociedad si no hemos entendido que tú y yo nacimos para cuidar al otro, que hemos sido llamados para pastorear, que hemos sido llamados para ser ejemplo. Pero ¿qué deben hacer de nosotros? Pedro escribe en su carta, en el versículo 4, algo que me impacta. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Pedro sabe que recibiremos un premio y hace un comparativo con el deporte de aquella época, que al ganador se le daba una corona de olivo. Nosotros no esperamos recompensas de este mundo porque jamás las tendremos. Dios en su abundante misericordia y gracia traerá y añadirá su bendición sobre nosotros. Pero sabemos que en el día que lo veremos cara a cara al príncipe de los pastores, Él traerá la recompensa. Y me encanta cuando Pedro lo llama el príncipe de los pastores. Le da un título especial a Jesucristo. Lo pone también en una posición de identificación de pastoreo. Y entonces encuentro en la Biblia que hay una figura de cuidado tierno de Jesús como pastor. Y hay una promesa que se empieza a cumplir en el Hijo de Dios. Y esta está en el libro de Isaías. El profeta Isaías escribe en el capítulo 40, el versículo 11, una promesa que se cumple en Jesucristo. Y dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y me encanta esa figura tierna de Jesús, que al corderito lo lleva cerca al corazón, cerca al latido de su pecho, para que se acostumbre a su voz desde muy pequeño. Pero cuida también a aquella que está pariendo ovejas. Un pastor que sabe muy bien cuidarte. Un pastor que es descrito por excelencia. Cuando Oscar hoy leía el Salmo 23, el versículo 1 al 3 nos sigue hablando de ese cuidado especial que tiene este pastor. Y dice, Jehová es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y fíjate en esa palabra. Tu pastor quiere llevarte a un lugar de descanso, porque Él sabe que la vida en este peregrinaje no tiene nada de descanso, es una vida de fatiga. Y dice el salmista, junto a aguas de reposo, a aguas tranquilas, ahí ese pastor me va a pastorear. Confortará mi alma.
Usted y yo hemos aprendido que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y a veces como iglesia nos desbocamos y nos centramos en el espíritu. Identificamos ya que es el espíritu, que fue aquello dado por Dios, que había muerto por el pecado y por eso estábamos distantes de Dios. Al creer en Jesucristo, Él nos dio un espíritu en adopción que está vivo, y por eso clamamos: Abba, Padre. Hemos recibido la adopción de Dios y hemos hecho a Dios nuestro Padre. Pero a veces como iglesia nos olvidamos del alma. Y me encanta ver que el salmista dice: este buen pastor por excelencia confortará mi alma, cuidará mi alma. Y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Los días jueves, cuando estamos en el grupo de sendas antiguas, el grupo de sanidad interior, hemos visto cosas en las cuales Dios ha empezado a intervenir. Y cómo hemos sido testigos de la sanidad que se ha efectuado en el alma. Hemos visto cómo muchas de nuestras áreas y aspectos que llevábamos manejando solos, hemos podido recibir la guianza de Dios por ese camino justo para ir sacando e ir sanando. Una persona me dijo la semana pasada: ahí tenemos en el grupo espacios en los que confesamos lo que está pasando, y son espacios íntimos, son espacios reservados. Ninguno de nosotros tenemos autorización para contar lo que allí sucede porque nos cuidamos. Pero ha sido tan lindo. Se acerca la persona y me dice: Pao, yo estoy tan cargada, cada encuentro de cada jueves vienen cosas a mi vida, vienen, pero yo no me atrevo a hablarlas. Me da vergüenza con el grupo. ¿Qué pensarán de lo que yo he vivido? ¿Qué pensarán de lo que yo siento? Y yo quiero ser sano, pero yo lo voy a hacer solito. Y lo más lindo es que le dije: no. Si a usted le da vergüenza, usted no tiene ni idea las cosas por las cuales yo también he pasado y he hecho. Usted no tiene ni idea de lo que cada uno ha experimentado. Pero la palabra dice que cuando lo confesamos, somos libres. Cuando lo contamos, somos libres. Porque cuando lo callas, envejecen tus huesos. Cuando callas, tu alma se enferma, tu cuerpo se enferma. Porque callas, y el pastor de pastores por excelencia quiere llevarte a los pastos delicados, guiarte por la senda para que encuentres confortada tu alma, fortalecida tu alma. Así que esta persona decidió hablar, y con lo que habló creo que nos bendijo a todos. Nos estremece porque uno dice: sí, yo me siento igual, sí, yo he cometido esos errores, pero estamos los unos con los otros siendo pastoreados. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice lo siguiente. Una situación muy difícil para David. Y dice la palabra: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Su vida estaba en riesgo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma porque los habían sitiado. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo no sé hasta qué punto nuestra alma ha estado experimentando angustia y sentimos que aún corremos peligro por un mañana, por lo que estamos viviendo.
Pero hay un secreto. David se fortaleció en su buen pastor, en el que tiene cuidado del alma. Dice el otro salmo, Salmo 27:14, no lo busque. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová. Aliéntese tu corazón. Toma fuerza en el alma. El buen pastor cuida de tu alma también. En el día que temo, yo en ti confío. No estamos encapsulados como cristianos ni impedidos a sentir en el alma. No, al contrario, si Dios nos dio emociones, si nos dio un alma, Él también nos enseña a controlar esas emociones y a tener dominio de nuestra alma. Pero para ello se requiere humildad. Cuando yo puedo depositar mi alma al buen pastor y pedirle que me dirija, requiero de algo llamado humildad para dejarme guiar por Él. Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 7 y 8 dice algo que me estremece. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 al 8 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mi esposo me hacía una pregunta anoche y me decía: Pau, ¿y en esa época es que había ansiedad? ¿O es la traducción bíblica? ¿Sabe que sí había ansiedad? Y es traducido como afán. Había afán. Afán por el porvenir, afán de situaciones que no han sido resueltas y que producen carga al alma. Habían solicitudes de algo que creemos no podemos lograr. Pero el apóstol nos sugiere que el pastor por excelencia tendrá cuidado de nosotros. No sin antes entender qué es ese afán, qué es esa ansiedad. ¿Sabía usted que la ansiedad tiene una raíz que se llama desconfianza? Usted tiene ansiedad cuando no hay confianza que Dios cuida su destino. Cuando no hay confianza que nada de lo que sucede se escapa de su voluntad. Cuando hay desconfianza de que si este es el camino correcto, ¿por qué permites lo que permites? Y entonces eso llena mi vida de ansiedad y de desconfianza de que Dios tiene el control. Y la desconfianza termina generando algo que se llama incredulidad. ¿Y qué dice la Biblia de quienes no creemos? Si la fe es con la cual agradamos a Dios. Y entonces, cuando estamos ansiosos, cuando estamos dudosos de lo que viene, cuando estamos incrédulos de lo que Dios pueda hacer, empezamos a debilitarnos. El alma empieza a debilitarse y empieza a distraerte de lo que realmente es veraz. Y estando distraído, estando debilitado, te empiezas a enfermar. Y por eso el apóstol Pedro dice: ¡cuidado! Porque tu adversario, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Cuando permites ese sentimiento en tu vida, lo consientes. Cuando sabes que eso se desborda y te distraes de las promesas de Dios para tu vida. Te distraes de que Dios es soberano a pesar de que la última palabra la tiene Él. Que es su voluntad la que se levanta en el cielo y se cumple en la tierra. Cuando eso lo pierdes de vista, eres presa fácil de acechanzas del enemigo. Y hemos conocido que las acechanzas de Satanás son esos pensamientos que Satanás empieza a colocar en tu mente que traen destrucción. Dice: como león rugiente buscando a quien devorar. Tú me dirás: Paola, el león no caza. La que caza es la leona. Entonces el apóstol Pedro se equivocó.
es la leona. Cuando el león está solo y no tiene manada, tiene hambre. Y para él, una presa débil, una presa solitaria, una presa enferma, es fácil. Déjame decirte que tu adversario no tiene manada. Déjame decirte que tu adversario sabe cómo trabajar y está buscando a quien devorar, que se ha salido de la manada, que se ha salido del poder participar con sus hermanos en llevar las cargas unos a otros, que se ha salido de la confianza con Dios y está tratando solo de lidiar con los asuntos de su alma, no comprendiendo que el buen pastor también tiene cuidado de ello. Y entonces permite y consiente pensamientos del enemigo que te dice, es normal, muchos pasan por ahí. Sí, somos humanos, podemos pasar por ahí, pero alto. Sed sobrios, dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad. Ahí está el secreto. Sed sobrios. ¿Qué es sed sobrios? Sed sobrios es ejercer un autocontrol de nuestras emociones, aunque las sientas, no permitir que ellas se inunden hasta tu fe. Aunque las sientas, ponerle límite, tener autocontrol. Paola, pero ¿cómo se hace eso? El Señor te dio una herramienta en la maleta. Yo pensé que la maleta tenía muchas herramientas. No. A lo largo de la vida de fe, he descubierto que te es necesario una herramienta. Es lo único que cargas en tu mochila. Una herramienta. Y cuando sientas eso, es el momento de abrir tu maleta, sacar tu herramienta. Se llama fe. Y entonces, quizás tú me miras y me vas a decir, ¿fe? ¿Fe? Yo no tengo tanta fe. Esos que están en la Biblia, llamados los héroes de la fe, que hicieron barcas en el tiempo que no llovía, que proclamaron cosas cuando nadie las veía, que pusieron las manos sobre muchos y aún su sombra sanaba. Eso es fe. Yo no tengo fe, Paola. Quiere decir que mi mochila está vacía. Déjame decirte que es un engaño, que es una acechanza del enemigo, porque Dios a todos nos dio una medida de fe. Y esa te es suficiente. Pero como yo también me he sentido igual. Ustedes no nos van a creer. Cuando nosotros abrimos la iglesia y sentíamos la necesidad de abrir un lugar donde pudiéramos pastorear a las personas sordas, pero también a sus familiares oyentes, donde hubiera un lugar para todos a la mesa, donde hubiera un lugar de aprendizaje, de crecimiento. Cuando mi esposo me dijo, Pau, este es el momento, o es ahora o es nunca. Y yo picando la cebolla, ok, pero por dentro a mí el corazón se me hacía añicos. ¿Será? ¿Y si no funciona? ¿Y si nadie asiste a la iglesia? ¿Y si no alcanzan los dineros para pagar un arriendo? Ahora yo estoy hasta el cuello con mis cosas, ¿ahora pagar un arriendo? Ay, y vienen todos esos pensamientos a mi mente y viene la ansiedad. Y sé que sobre mi esposo de la semana también, porque cuando abrimos la boca, a la semana él dijo, ay, no, mejor y si nos quedamos como estamos. Cuando ya él se sienta y lo piensa, ¿no? No, ¿y qué te parece si no arrendemos lugar? ¿Qué te parece si tomamos en alquiler uno los fines de semana y probamos? Sí, hagámoslo así. Si al tercer domingo nos reunió a todos, ¿no? Si al tercer domingo no viene nadie, entendimos. Nosotros no nos pongamos en esas. Listo. Primer domingo, pagamos el auditorio. Todos reunimos entre nosotros. ¿Cuánto tiene? Tanto. Listo, pagamos. 640,000 pesos el primer domingo, por un domingo. Domingo lleno. Ah, pero es que fue el primer domingo. Ah, pero chismosos, vienen los chismosos. Claro. Listo. Teníamos que reunir otros 640 para el siguiente domingo. Porque pagaba más el salón de los niños. Listo, reunamos plata. Chin. Aquí hay, vamos. Segundo domingo lleno. Es normal porque los que no chismosearon el primero vinieron el segundo. Sí. Hagámosle, el tercero es definitivo, o sea, el tercero ya donde vengan 3, 4, o solo nosotros entendemos. Reunimos la plata. Chin. Tercer domingo lleno. ¿Qué hacemos?
Bueno, cumplamos el mes. Cumplimos el mes. Y después le dijimos a Dani, ¿y ahora? Bueno, si es de Dios, tomemos en arriendo un lugar. Y si vemos que nadie se congrega o la cosa realmente Dios no nos ha llamado a esto, pues nada, cerramos todo. Listo. Mire, yo no le miento, los primeros meses nosotros decíamos, ay, este domingo no va a ir nadie porque es puente, de verdad que sí. Y le decíamos a Janet, poquito tinto, de verdad. ¿Te sobró Santa Cena? Poquita Santa Cena, poquita. Cuando, y Janet, toca hacer más tinto. Solo necesitas en tu maleta un poco de fe. Y aunque la fe te falte, y aunque esa no sea suficiente para ti, y aunque tú digas, ay Señor, es que me cuesta tanto creer que lo vas a cambiar, creer que me vas a cambiar, creer que los vas a cambiar, me cuesta tanto creer que tú puedes obrar donde yo no puedo, creer que no voy a morir sola y desamparada, creer que tú me vas a sostener hasta el final de mis días, me cuesta tanto. ¿Sabes qué dice el Señor? El Señor dice en el versículo 10 de Pedro, mas el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna, Él es el que se va a encargar de fortalecerte, Él es el que se va a encargar de santificarte, Él es el que se va a encargar de sostenerte con fundamento y base sólida. Él es el que hará la obra. Así nos hayamos caído en el camino. ¿Sabes cuántas veces me tiré mis pruebas? ¡Un montón! En la iglesia me decían, si Dios te pasa por una prueba es para subirte a un nuevo nivel de su gloria. Y yo quedaba frustrada porque me tiraba la prueba. Yo no pasaba. Si era una prueba de fe, me la tiraba. Yo decía, mi papá era un gran hombre de fe. Mi papá nos decía, hijos, créanme que el Señor me va a dar carro de aquí a un mes. Suéñense en Él, suéñense montados en Él, porque con ese carro vamos a servir al Señor. Y nosotros, y nos ponía, siéntense, ¿cómo se ven en el carro? No peleen en el carro. Y un poco de cosas. Y al mes, el carro estaba en la puerta. Y papá decía, lo compré sin plata, porque yo tengo un Dios que sigue las locuras con tal de que le sirvamos. Mi madre cuenta que cuando se casó solo había un par de zapatos en el armario y le decía, Tato, solo tengo estos zapatos y para ir a la iglesia y siempre son estos zapatos. Y papá le dijo, ¿tú de qué te angustias? Un día abrirás el armario y verás de todos los colores. Pasado el tiempo, mami abre su armario y ahora no sabes qué ponerse. Si eso son con cosas materiales ínfimas, ¿qué puede hacer Dios cuando tú decides poner tu alma en su cuidado del buen pastor de pastores, creyendo? Sed sobrios, porque andamos con tanta prisa en este peregrinaje. Tranquilízate, Él tiene el control del cielo y de la tierra. Hasta el día de hoy nada se ha caído. La tierra sigue girando por el poder de su voz. Las aves siguen cantando en la mañana por el poder de su voz. Él tiene cuidado de tu alma. Más bien tú grítale a tu alma, deja la ansiedad y vive esta vida que es buena. Vive esta vida que Dios te dio. Gózate con lo que Dios te ha dado. Pero es que es muy poco, pues es lo que puedes administrar. Gózate en lo poco, porque quizás en lo mucho vas a perder la brújula. Pero es que me ha tocado con esfuerzo. ¿A quién no, mujer? ¿A quién no? Pero gózate que el Señor te ha dado fuerzas nuevas cada mañana. Gózate que ves el rostro de tus amados seres alrededor. Gózate de lo que Dios te da. Sí, llevamos este ministerio con gran responsabilidad. Un poco equipo de pastores que han decidido servir.
que han decidido pensar en la comunidad sorda cuando nadie más ha pensado en ellos dentro de las iglesias. No queremos un puñadito de sordos a un ladito. Olvídate de eso. Ellos son como nosotros. Ellos tienen sueños. Ellos tienen llamado. Ellos tienen ministerio. Y el Señor nos ha permitido poder estar trabajando con ellos a partir de su gracia. Lo que hemos hecho hasta el día de hoy ha sido por su gracia. Si hemos visto el mover de Dios en este lugar, ha sido su gracia. Si hasta el día de hoy este lugar permanece, es por su gracia. Porque aunque la fe nos falte, su gracia no nos faltará. Él nos ha llamado a su gloria eterna. Esto es peregrinaje. Esto pasará. Esto es un poquito de tiempo. Su gloria es eterna. Es eterna. Con mi esposo tenemos un versículo lema. Y es un versículo del apóstol Pablo. Y dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, seamos amados menos. Predicando la palabra hemos perdido a nuestro hijo. Perdimos un bebé, pero ese día no nos fuimos a casa a lamentarlo. Ese día alabamos en un lugar como este, como nunca. Perdimos una empresa con mucho esfuerzo. Ese día alabamos en un lugar como este, como nunca. Perdimos nuestros bienes, nuestro apartamento, las cosas que habíamos adquirido. Y seguimos alabando a Dios como nunca. Nuestro padre falleció de un cáncer que se lo llevó con gran dolor. Y el día que él murió, había culto en la iglesia. Y Jackie, en la pérdida de su esposo, predicó como nunca. Entendimos que el alma que Dios nos dio se administra para gastarla para Él en el cuidado de otras, porque no habrá mayor recompensa en los cielos. ¿Nos hemos sentido tristes? Sí. ¿Afligidos? Sí. ¿Hemos perdido más que ganado? Sí. ¿Nos han rechazado? Bastante. Hasta nos dijeron que no servíamos para pastores. No importa. El que me llamó fue Él. Y esto arde en nuestro corazón y dijimos, tal cual el apóstol Pablo, gastaremos nuestra vida en Cristo. Apocalipsis dice: hemos vencido por la sangre del Cordero. Hemos menospreciado nuestra vida hasta la muerte. Hemos vencido por la sangre del Cordero. Hemos menospreciado nuestra vida hasta la muerte por el pastor de pastores, que tiene el mayor cuidado de nosotros, que nos dará la corona de vida. Hay momentos de silencio. Y en esos momentos de silencio hay mentiras del enemigo que te roban el descanso del Padre, que te roban la paz, que no te hacen sentir satisfecho con lo que tienes hoy. Y es ahí cuando empezamos a perder el camino y a desdibujarlo. El Señor te dio almas para pastorear. Lo otro puede venir o puede irse. No pierdas el rumbo. Gasta tu alma para el Señor. El buen pastor cuidará de ti. Si tu buen pastor somos Dani y Paola, todo te faltará. Pero si tu buen pastor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nada te faltará. Y aquellos que están tomando su proceso de sanidad lo están experimentando. El Señor está sacando la basura del alma, porque está confortando tu alma en pastos verdes y delicados, porque lo único que quiere es que de tu interior corran ríos y ríos de agua viva. Así que ponte en pie.